Hola, ¿cómo están amigos? Estamos esperando aquí a Franklin que se conecte, así que estamos muy contentos, ya estamos recibiendo a la gente que está entrando. Ahí, saludos de San Luis Potosí, México. Efectivamente, estamos aquí, llevamos un tiempo ya esperando pasar a una versión de Océano Político que sea más, que tenga más interacción con ustedes, que son nuestros seguidores, ya para eso lo hacemos. Así que nada, excelente palta, un abrazo, gran compañero ahí del Magíster, saludos, igual para ti. Y nada, estamos esperando que se conecte Franklin, que, a ver, ahí está. Parece que tenemos unos problemas técnicos. Franklin, Franklin, ¿nos puedes escuchar? ¿Estás invitado a participar? No sé qué está pasando acá. Saludos Franklin. ¿Algún problema va a entrar? Esperamos que no. Ya que eres el invitado. Franklin, no sé cuál es el problema para que puedas entrar. Vamos, Franklin. A ver, vamos a comenzar de nuevo. Esto parece, por alguna razón, estamos teniendo problemas con nuestro invitado. Si no, le decimos a Palta que entre. Estoy seguro que no va a tener problema en hablar, ¿cierto? Así que por el momento no habría problema. Bueno, les quiero contar mientras vemos qué está pasando ahí con Franklin, que está aquí en el live con nosotros, pero por algún extraño motivo no se puede conectar. No sé qué le pasa acá a Instagram. Eh, Bueno, les quiero contar un poco de Franklin. Franklin está doctorando en estudios americanos en la Universidad de Santiago de Chile. Él es profesor en la Universidad Gabriela Mistral y en la UNIAC, y él es venezolano. Así que vamos a mantener el tema aquí principal, es hablar de lo que tiene que ver con Venezuela. El tema, más que hablar de muchas cosas que están pasando en Venezuela, es hablar principalmente de lo que está pasando en Venezuela, en un lugar que se llama el Esequibo. Es un lugar confrontado ahí con una nación hermana de Venezuela y están pasando bastantes cosas que por el momento no se están, yo diría que no se están visualizando de la manera que se tienen que visualizar. Así que Franklin, que es de allá de Venezuela, nos va a contar un poco más de eso y obviamente cómo esto repercute en las relaciones con Chile. La idea es mantener este live bastante breve, más 20 minutos más o menos. Entiendo que todos tienen cosas que hacer, es bien a las 9 de la noche. Y podamos continuar con lo nuestro, ¿ya? Así que, y el disclaimer que tengo que hacer, ¿ya? ¿Cierto? La nobleza obliga, es decir que aquí en Océano Político no restringimos a nadie, eh, por lo tanto las opiniones vertidas finalmente son responsabilidad de quienes las emiten y nosotros no nos hacemos responsables, no controlamos el discurso de nadie, lo que dicen, no dicen. Y lo que se haga con esta información obviamente queda dentro del margen de eso, de una información y no damos consejos profesionales, así que no nos hacemos responsables tampoco de lo que con esta información se diga. ¿Ya? Vamos a tratar una última vez qué está pasando con Franklin, que no puede ingresar, no sé por qué. Franklin Coletti. Franklin, avísame por favor qué está pasando. Ahora Ahora sí estoy ajá, conectado. Finalmente, después de 5 largos sí, minutos, pensé que iba a tener que cancelar todo el live. ¿Cómo estás, no, Franklin? muy bien, Pablo, muchas gracias. Tenía problemas técnicos de un botón que decía que tenía que aceptar y no me había dado cuenta que era así. Ah.
Claro, ahí está el problema. Ya, o sea, el Sí, tema de la tecnología entre el teclado y el asiento, o sea, tú, exactamente. exactamente. El operador de la tecnología finalmente es quien genera esos graves errores de interpretación de la tecnología y de sus usos. Aquí está evidente nuevamente que la plataforma estaba correcta, pero estaba yo, bueno, no tenía la certeza. Muchas gracias, Pablo, por estar acá y buenas noches a todos los asistentes. Y bueno, yo te estaba escuchando porque mi mamá es parte del público y estaba escuchando su teléfono. Entonces, bueno, sí, aspiramos que sea una conversación amena con respecto a este tema, que es un tema no ameno, pero que podamos al menos poder tener una visualización más general, tal vez menos política, pero sí más histórica y más geopolítica. Cuando digo política partidista, sino más geopolítica con respecto a lo que sucede allí. Bueno, Franklin, no te queremos comprometer, ya siendo tú venezolano, así que obviamente dentro de lo que se pueda, me gustaría si nos pudieras contar qué es el Esquivo y qué sucede en ese lugar. O sea, ¿por qué es noticia acá en Chile, un lugar que francamente hasta hace un par de meses atrás no se escuchaba? ¿Qué está pasando y por qué es tan importante lo que está pasando? Muy bien. Para iniciar, el Esequibo es el territorio que existe entre el río Esequibo y la frontera actual de Venezuela. O la frontera actual dentro de el último acuerdo, que es el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué sucede con esto? Este territorio es un territorio que ha estado en disputa inicialmente entre la República de Venezuela y el Imperio Británico hasta la actualidad. Primero con el Imperio Británico y posteriormente con la República de Guyana. En 1899 hubo un laudo arbitral en París en el que Venezuela, no, a pesar de que era el país directamente afectado, no tuvo representación, fue representado por Estados Unidos y los otros dos miembros del laudo eran Rusia y Gran Bretaña. Allí se decidió que el territorio en disputa no era aceptado o no era aceptada la reclamación de Venezuela con respecto a esto. Sin embargo, en 1940, bueno, inicialmente Venezuela tuvo que aceptarlo, no tenía otro tipo de cabida, además que Gran Bretaña estaba solicitando, estaba exigiendo a Venezuela una entrega mayor de territorio, entonces en ese momento podría decirse que era un ganar-ganar. No se aceptó lo que exigía Gran Bretaña, pero se le entregó todo lo que Venezuela decía que era suyo. En 1940, el representante norteamericano en ese laudo falleció y dejó una carta en la que decía que ese laudo tuvo graves inconsistencias, que no se permitió a él como representante llevar a cabo una buena gestión y que todo se llevó a cabo gracias a la intervención del representante de Gran Bretaña con el ruso, que decidieron unánimemente entre ellos. Esto hizo que a partir de 1900, de la década de los 40, Venezuela reiniciara el reclamo y en 1966 se hizo o se firmó el Acuerdo de Ginebra, en la cual se buscaba una solución pacífica para ambas partes. En ese momento aún el reino, Gran Bretaña y la República de Venezuela, pero que posteriormente va a pasar a la República de Guyana como país independiente. Guyana reconoce todo ese territorio como suyo y Venezuela reconoce desde el río Esequibo o desde la frontera actual hasta el río Esequibo como territorio suyo. Allí, por un lado, el proceso por Venezuela se justifica a partir de derechos históricos. Eran territorios que pertenecían a la corona española y que
Venezuela, al hacerse independiente, los hereda, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, durante largo tiempo Venezuela no tuvo la capacidad de mantener ese territorio, no tuvo la capacidad de generar población autóctona, cosa que sí hicieron los británicos y hasta los años 60 ya la mayoría de la población se identificaba como población británica. Sin embargo, en los años 60 sí hubo intentos importantes por parte del gobierno de Venezuela de generar una nacionalidad, un sentido de pertenencia, cosa que se logró inicialmente, pero posteriormente por las mismas crisis económicas venezolanas y las crisis políticas, fue dejado de lado. Luego, con la llegada de Hugo Chávez en la década del 2000, iniciando este milenio, eh, él personalmente con el presidente de Guyana eran muy cercanos, ideológicamente sobre todo, y con la creación de lo que se conoce como Petrocaribe, allí se llegaron a ciertos acuerdos de explotación mutua. Venezuela, eh, podríamos decir, legalmente no renunciaba al derecho del Esequibo, pero dentro de una visión política que llevaba a cabo personalmente el presidente Chávez, dejaba de lado esa reclamación para tener un acercamiento político. Esto, luego de la muerte de Chávez, se va a mantener, pero va a cambiar considerablemente a partir de 2015, cuando la petrolera ExxonMobil va a encontrar importantes yacimientos de petróleo en ese territorio y esos importantes yacimientos de petróleo van a hacer que ya Guyana no solamente tenga una reclamación sobre el territorio, sino también sobre la plataforma continental y allí los intereses de ambas naciones se van a ver nuevamente enfrentadas. Sin embargo, el gobierno de Venezuela fue un poco lento con respecto a esto y se hizo a través de la Corte Penal Internacional una declaración en la que se mantenía el status quo hasta encontrar una respuesta. Esto hizo que ya el año pasado el gobierno de Venezuela iniciara una serie de medidas, algunas políticas dentro de Venezuela. Ahora te cuento un poco qué pasa con los venezolanos y el Esequibo. Y la otra, las otras internacionales. Esto es un territorio que sigue en disputa. Eh, el gobierno de Venezuela ha intentado que se vea de cierta manera como una movida, sobre todo por parte de ExxonMobil e intereses petroleros allí, pero la realidad es que hay muchas empresas petroleras, incluso de países que son cercanos ideológicamente al gobierno de Venezuela, como por ejemplo petroleras chinas, o incluso Chevron Texaco, que es el máximo socio petrolero de Venezuela, igualmente tiene allí explotaciones petroleras importantes. No, El tema para... Perdón, sí, adelante, no, discúlpame. Franklin, lo que pasa es que hay una persona que nos está escuchando, que es Juan Moreno, que dice ahí, dejó el comentario, que el último presidente venezolano que tuvo un interés ahí fue Luis Herrera Campino, que hizo un proyecto Sí, de población y cedulación. Pero tengo entendido en el fondo efectivamente. que independiente de la parte histórica, que yo sé que es tu principal campo ahí de estudio, lo que entiendo es que finalmente eh, Venezuela, ya sea tácitamente, dejó un poco de lado sus reclamaciones durante la era de Chávez y se preocupó, en el fondo primó el interés a corto plazo de la explotación económica, ¿cierto? Sí, Y y también sobre entiendo todo, que esos son los el, principales intereses. Entonces te quería preguntar un poco qué creías que va a pasar ahí, o sea, qué ves mira, que está allí pasando. es complicado porque es, bueno, la historia de América, la historia de África, la historia de Asia, países que fueron colonias y que luego cuando las metrópolis se retiran dejan problemas limítrofes que deben resolver estos países. Este es uno de estos casos en los cuales efectivamente sí es cierto que no, yo veo personalmente, veo muy lejano que se recurra a la fuerza, igualmente va a mantener graves fricciones. Independientemente del gobierno que haya en Venezuela, no creo que ningún gobierno venezolano se atreva a firmar la aceptación de la reclamación del Esequibo. El Esequibo, por ejemplo, en Venezuela, en los libros de historia, en los libros de geografía, desde que estás iniciando, aprendes a leer y ves el mapa de Venezuela, tiene el Esequibo que se llama zona en reclamación. Y para los venezolanos de cualquier edad,
ese territorio es una zona en reclamación que pertenece a Venezuela. Llegar a acuerdos que sean satisfactorios para ambas partes sí lo veo bastante difíciles, porque para Guyana el único acuerdo posible es la entrega total del territorio y de la plataforma continental que éste genera. Mientras que para Venezuela, en este momento también ha entrado en un momento en que no se busca una solución satisfactoria para ambas partes, sino que exige la entrega de todo el territorio, y eso va a hacer que durante largo tiempo siga estando en litigio. Sin embargo, de facto, ese territorio está siendo explotado, no solo tiene petróleo, también tiene otro tipo de recursos importantes como oro, como diamantes, como hierro, y está siendo explotado por Guyana. Ha sido explotado por Guyana históricamente, primero por Gran Bretaña y luego por Guyana. Y bueno, no, eso no va a cambiar, eso va a seguir así mientras ese litigio continúe y probablemente se mantenga durante un largo tiempo. Ya, pero, bueno, tú sabes que la política exterior siempre tiene un componente fuerte de política interior y un poco lo que estás diciendo tú creo que lo confirma. Entonces, en este momento Venezuela también está en un momento de elecciones e internamente en Venezuela están pasando. ¿Me podrías decir qué te parece a ti? ¿De qué manera esto afecta esta reclamación del esquivo? Porque efectivamente ha sido para nosotros algo relativamente nuevo y es difícil creer en las consecuencias, en las coincidencias, perdón. Entonces, algo seguramente pasó ahí, ¿cierto? Que hizo reflotar este tema. Sí, claro. El tema de Venezuela, bueno, no es una novedad enterarnos qué está sucediendo en Venezuela. Hay una grave crisis económica derivada de una grave crisis política que hay. Existe un gobierno que tiene una legitimidad que está eh, dentro de su poder. Su legitimidad está en entredicho, como por lo menos las últimas elecciones, cómo las ganó, las anteriores, el respeto a la independencia de poderes también, porque tuvo un momento en que la Asamblea Nacional estuvo en manos de la oposición y vía el Tribunal Supremo de Justicia se le quitaron todas las funciones y todas las atribuciones, donde evidentemente hay una represión importante hacia los políticos que hacen oposición. Y el tema del Esequibo intentó de alguna manera reflotar un espíritu nacionalista, que algo así como en otros países cuando hay una guerra toda la población se pone detrás de su gobierno. Ellos hicieron un plebiscito en el cual, según los datos del CNE, votaron más de 10 millones de personas o votaron 10 millones de personas. Y por supuesto, la opción que era el sí, que era hacer del territorio del Esequibo un estado más, un estado sería una región más dentro de la soberanía venezolana, tuvo un 95%. Ese 95% no me sorprendería si fuesen otros datos que lo hubiesen obtenido también, por lo que te acabo de decir, dentro de la idiosincrasia del venezolano, la visión del Esequibo es una visión de que efectivamente es parte de su territorio. Sin embargo, esto de alguna manera no ha calado tan profundamente como ellos esperaban. La población tiene unas ocupaciones mucho más importantes como buscarse el pan del día a día. La crisis económica derivó el mayor éxodo de seres humanos que ha tenido nuestro continente y uno de los mayores éxodos de seres humanos que ha tenido en la historia contemporánea de la humanidad. Y esto hace también que el país haya perdido una gran capacidad de mano de obra, una gran capacidad de personal calificado, altamente calificado, al igual que personal trabajador. Eh, Esto incrementa la crisis, hace que la crisis sea mucho más profunda y en miras a las elecciones, por supuesto, se han hecho leyes relámpagos en las cuales la traición a la patria podría ser, por ejemplo, decir o de alguna manera, bueno, sí, insinuar que el Esequibo no va a ser de los venezolanos o el Esequibo no es de Venezuela.
Eso, por supuesto, hace que sea muy difícil para los políticos que están dentro de Venezuela llevar a cabo algún tipo de gestión con esto o emitir una opinión. Eh, eh, Eso te trae un costo político muy alto, que algún político diga, no, mira, no vamos a aceptar, vamos a aceptar la decisión y que el status quo se mantenga, porque los venezolanos efectivamente sí, en su mayoría piensan que el Esequibo es parte de su territorio, y eso es, bueno, como otros territorios históricos en otros países, en otras regiones del mundo que están disputados, allí las partes en disputa lo ven todo como suyo. Ahora, eh, pensando esto que está pasando en Venezuela, y efectivamente lo que dices que me parece que es de toda lógica, que debe ser sumamente difícil, habría que tener un gran capital político para poder poner un fin a esto, y considerando que en este último tiempo se ha visto un resurgimiento de esta causa nacionalista de reclamación, dadas las cosas como están entre Venezuela y Chile, ¿crees que el concierto diplomático va a jugar algún papel en este, entre comillas, conflicto? Porque no alcanza a ser conflicto, ¿cierto? Pero ¿crees que la posición diplomática tiene que ver o va a jugar algún tipo de papel? ¿O piensas que es solamente discursivo lo que está pasando, que más allá de los comentarios que aparecen en los diarios, las declaraciones, no va a cambiar mucho? Y por lo tanto, por ejemplo, la relación que tiene Venezuela con Chile en este momento, que está siendo de un carácter relativamente más bien agrio que de amistad, eh, tendría algún tipo de influencia. O sea, en el fondo mi pregunta es, ¿tú crees que Chile podría tomar algún tipo de posición que afectara a Venezuela en este caso o no? Bueno, en este momento realmente, tomándolo desde el inicio, yo creo que esto va a terminar en algo discursivo. Si hay algo que ha pasado y que el ejemplo histórico nos ha demostrado, es que en Venezuela este tipo de temas pierden relevancia cuando dejan de tener un capital político o dejan de generar un rédito político. Como no se logró lo que se aspiraba, que era esta explosión nacionalista y esta alineación de la población detrás del gobierno, igualmente el gobierno lo ha dejado de lado. Ha cumplido con lo que tiene que cumplir internacionalmente, de entregar su parte con respecto al litigio, pero con todo lo demás no va a pasar más de allí. Allí un actor importante es Brasil, que es limítrofe con ambas naciones y que tiene una presencia importante, y además de eso, que Brasil, siendo el gigante de Sudamérica en tamaño, en economía y en población, sí podría tener una influencia importante allí. Con respecto a Chile, las posibilidades de que Chile pueda ser mediador en este impasse que existe, las veo muy lejanas, sobre todo porque el presidente Boric ha hablado abiertamente con respecto al gobierno de Venezuela, ha dicho que es un gobierno autoritario, donde hace falta que haya elecciones. Además de eso, en este momento, como tú lo acabas de decir, estas relaciones están en un punto agrio por el tema de el crimen organizado que se ha expandido y que ha estado operando dentro de Venezuela a través de declaraciones, pero si lo vemos ha sido a través de declaraciones eh, en medios públicos más que en declaraciones oficiales. Esto ha sido más discursivo que realmente diplomático, aunque se ha llamado a consulta al embajador, igualmente sigue siendo algo discursivo. Ya, excelente. Y tú piensas que los intereses económicos que están involucrados, tú hablaste de Exxon, las petroleras chinas, ¿cierto? Y sabemos que es una zona sumamente rica en materias primas, en piedras, en metales. ¿Tú crees que son la principal fuerza que va a mantener la estabilidad ahí? O sea, es decir, que un poquito de la teoría de la interdependencia, ¿cierto? Que interdependencia compleja, o sea, que lo que está ahí, hay capitales, hay empresas, hay intereses extranjeros que son tan poderosos que lo más probable es que eso se mantenga también, que ellos custodien, que se mantenga el status quo,
o crees que esos intereses podrían ser secundarios en relación con algún tipo de aspiración geopolítica, nacionalista, etcétera? Sí, yo creo que en la actualidad estos actores no estatales van a tener un peso, podemos decir que hasta determinante, tanto del lado de Venezuela como del lado de Guyana. Lo que hay que entender aquí es que los intereses de estas petroleras están en poder explotar el petróleo. Eso sin ninguna duda es así. Y el tema de la reclamación entre ambos países, su intervención sería para no generar como, para que se mantenga el orden, que se mantenga y eso, ese status quo esté allí hasta otro momento. Ese otro momento, bueno, el anterior fue el año 66, 1966, en 2023 comenzó el segundo momento, el próximo momento podrían pasar 60 años más o podrían pasar 5 años más. Eso no tenemos capacidad de saberlo en este momento, pero sí es cierto que Venezuela saliendo o teniendo una representación diplomática mucho más abierta, teniendo una representación internacional que tenga la capacidad de negociación. Algo muy importante es el reconocimiento del otro y que exista ese reconocimiento, allí podría llegar a puntos de concordancia, pero de lo contrario se va a mantener ese status quo sin ninguna duda. Bien, y la última pregunta, aprovechando los últimos 3 minutos que nos quedan, Franklin, te quería preguntar si nosotros quisiéramos seguir este caso, nos queda claro que los movimientos estatales los podemos ver a través de las declaraciones, los movimientos diplomáticos que se vayan dando, ¿cierto? Más todavía si hay una reclamación, lo más probable es que haya algún tipo de demanda en la Corte Internacional de Justicia. Pero si quisiéramos buscar estos otros intereses, ¿dónde nos recomendarías tú que los buscáramos? ¿En Estados Unidos? ¿En las empresas chinas? ¿Dónde crees tú que están puestos los principales intereses que podrían estar presionando por vías no oficiales o por canales alternativos esta situación? Muy bien, por vías no oficiales y por canales alternativos, sin ninguna duda, en los intereses petroleros, los intereses energéticos, mientras el petróleo siga siendo la fuente que mueve la economía mundial, o por lo menos que mueve la energía mundial, va a seguir, esos intereses van a estar allí, y por supuesto que a ellos les va a interesar mucho que se mantenga allí la paz, que no haya, que todo lo que se está explotando allí pueda seguirse explotando. La realidad es que a estas empresas no están casadas con un gobierno, sino que están casadas con un interés. En ese momento es un interés mutuo con Guyana, pero sin ninguna, o sea, lo podrían cambiar. Si cambia el status quo, lo podrían cambiar a Venezuela sin ningún problema para ellos. Entre Guyana y Venezuela sí es importante. Para Guyana el Esequibo representa 2/3 de su territorio, es decir, que es harto territorio, y además de eso, que a través de su historia como nación independiente ha sido ocupado y ha sido explotado. Los derechos históricos de Venezuela podríamos decir que poco a poco se van disipando en el tiempo, sobre todo porque Venezuela no fue capaz de generar mucha presencia, como lo dijo la persona asistente. Los años 80 fue la última, o fueron los últimos momentos en que se intentó generar un programa de sedulación de personas, de los habitantes del Esequibo, programa al que efectivamente asistieron bastantes personas, pero porque en ese momento era interesante tener la ciudadanía venezolana. En los años 80 Venezuela no era el país que es ahora, era un país que estaba muy bien relacionado internacionalmente, que tenía muchas riquezas, y que además de esto no se solicitaban muchas visas en muchos lugares del mundo, lo que hacía que fuese interesante tener un pasaporte venezolano, por ejemplo, para temas de migración, o pertenecer al sistema de salud pública venezolano que existía y que era bastante eficiente en esa época, a la red de educación de Venezuela. En Venezuela la educación era pública hasta la universidad, y existían planes de becas
importantes y muy numerosos para prácticamente todo el que quisiese estudiar un posgrado dentro o fuera del país. Entonces eso hacía que Venezuela fuese una buena alternativa. Sin embargo, en este momento la situación es otra. Ahora los venezolanos son los que migran. La mayoría, o bueno, la mayoría no, pero gran parte de los venezolanos están fuera del país buscándose la vida. Muchos de ellos sienten que van a regresar en algún momento, pero la realidad es que tanto dentro como fuera del país los intereses del venezolano de a pie están en eso, en buscarse la vida, en el pan de cada día y en la subsistencia personal y de su familia. Bueno, Franklin, son las 21:30, te queremos agradecer por tu tiempo, fue No, muchas sumamente gracias. enriquecedor. Este es un caso que vamos a seguir escuchando seguramente, al menos hasta que pasen las elecciones y se estabilice un poco más el clima en Venezuela, pero es un caso interesantísimo de disputas que todavía quedan en Sudamérica, eh, que algunas veces son reflotadas por intereses políticos y nos damos cuenta que los conflictos, si bien en este momento están fuera del continente, la verdad es que también hay factores de riesgo al menos que todavía quedan y que pueden ser explotados por ciertas fuerzas políticas, ¿cierto? Entonces es importante que sepamos la historia de dónde viene y podamos analizarlo de la forma más objetiva posible. Sí, efectivamente. Eh, lo que es importante allí para entenderlo finalmente es que tanto para guyaneses como para Venezuela es un territorio que sienten que es suyo. Más allá de los intereses políticos de un momento determinado, allí probablemente en un futuro se pueda llegar a una solución que sea satisfactoria para ambas partes y probablemente se llegue, pero lamentablemente en el escenario político actual no va a ser. Bueno, Franklin, quedamos hablando, seguramente vamos a tener más temas que escuchar de ti. ¿Ah? Te conozco personalmente, así que sé que sabes mucho de otros temas. A la gente que se conectó, les quiero agradecer también. A Palta, buenísima conversación y esclarecedor sobre este candente tema. Y Moni Castillo, que dice muy interesante el tema. Les pido también que si quieren, eh, si tienen algún consejo o algún tema que quieran saber, por favor me lo hagan saber, manden un mensaje, se conecten con nosotros y tratemos nosotros de buscarles un tema. La idea es ir acercando a las relaciones internacionales y esclareciendo las cosas que van pasando en el mundo, porque en el mundo interconectado que tenemos hoy en día, definitivamente lo que pasa en el exterior nos afecta. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos, buenas noches, que tengan un excelente fin de semana y quedamos conectados a través de las redes sociales. ¿Ya? Gracias, Franklin. Que Gracias, estés muy bien, cuídate. buenas noches. Hasta luego. Igualmente, que estén todos muy bien. Buenas noches.